Doctor Moreno, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con usted hoy en estos días difíciles. Sí. ¿Estamos en el peor momento, doctor? Sin lugar a dudas, no hay ninguna duda acerca de esto. Son los días con más casos reportados desde que empezó la pandemia. Está habiendo ya la confluencia con otras infecciones respiratorias, lo que hace que el diagnóstico sea complicado, que se puedan confundir enfermedades como influenza, como otros virus respiratorios con el COVID. Y además es real, es un sistema de salud ya agotado por 9 meses de trabajos prácticamente 24/7. Entonces sí estamos en el peor momento, los hospitales están saturados, nosotros aquí en el ABC estamos saturados. De verdad les hago un llamado a toda la audiencia, que sé que es muy grande, pero vale la pena que pensemos que nos tenemos que cuidar ahorita más que nunca. A ver, doctor, yo tengo una enorme duda. Aquí estoy leyendo lo que se dijo anoche en la reunión de salud, que por cierto anoche solo fue un reportero. Bueno, eso no es cosa suya, claro. Dice, vamos a ver, entre más tarde se busca ayuda, más crece el riesgo de fallecer. Esto lo dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Dijo, aquel grupo que tardó de 4 a 5 días tiene un riesgo de casi el 80% de incremento de riesgo. Aquellos que tardaron de 6 a más días es el 150, ¿sí?, de mayor riesgo. Si acuden tarde y más con síntomas de alarma, las posibilidades de tener un desenlace fatal son mucho más altas. Pero hay gente a la que no están recibiendo en los hospitales. ¿Qué hacer entonces? Esa es la angustia que se ha vivido este fin de semana y la semana pasada. La ciudadanía creo que está consciente de que tiene que llegar temprano al hospital, porque es una enfermedad que mientras más temprano llegues, mejor pronóstico tienes. Además, la estancia hospitalaria es menor y hay un recambio mayor de pacientes. El problema es que a la hora que se satura el hospital, pues entras en una lista de espera y tienes que buscar hospitales, y eso lleva a que muchos pacientes no puedan ser ingresados. Y esto retrasa, evidentemente, cuando llega el paciente, disminuye sus posibilidades de salir adelante y tienes bloqueado totalmente el sistema de salud. Realmente creo que estamos cerca de tener un colapso en el sistema de salud en la Ciudad de México. Creo que si no se ha dicho abiertamente es porque evidentemente hay muchos factores que rodean esta pandemia, que los hemos vivido día a día, pero hoy, el día de hoy, deberíamos de estar con los mayores cuidados desde que empezó la pandemia. Doctor, ¿cómo sé yo en qué momento debo ir al hospital? Porque eso sí es algo que no se ha dicho claramente. No sé si me baja la oxigenación, si siento que no respiro, que no tengo gusto, que me cuesta respirar. ¿En qué momento debo decir, me voy al hospital? En el momento en que baje la saturación de oxígeno se mide en el dedo índice de la mano izquierda. Debe estar uno sentado, tomar 3 inhalaciones profundas, checar tu oxigenación. Si la oxigenación está menor a 90, tú tienes que ser valorado porque probablemente necesites un hospital. La pérdida del olfato y del gusto es muy común en esta enfermedad y, contrario a lo que se piensa, es habitualmente un signo de buen pronóstico, porque la mayor parte de esas personas están teniendo la inflamación en la parte superior de la vía respiratoria y no en los pulmones. En la mayor parte de esas personas van a tener un curso benigno. Aquí la clave es la baja de saturación de oxígeno, que ocurre porque mis pulmones no son capaces de llevar el oxígeno que yo respiro hacia la sangre. Entonces, la saturación de oxígeno, el saturómetro, el oxímetro, debe de ser algo que tengas en tu buró. Si tú tienes COVID, tenlo cerca de ti, igual que un termómetro, pero el oxímetro es fundamental. O sea, estamos hablando de que abajo de 90, con esa sola señal, con ese solo síntoma, pues, ¿debo irme al hospital? Debes de contactar a tu médico, y si no tienes médico, debes ir a un hospital para que te evalúen. ¿Por qué contactar a tu médico? Porque él te puede ayudar y te puede guiar a que puedas entrar en un hospital. Recuerden también que es importante quitarse el gel, el acrílico, las uñas postizas.
porque eso puede ser una falsa medición. Pero si tú estás checando tu oxigenación y estabas en 94, 95 y ahora tienes en 89, tienes que irte al hospital porque estás teniendo un problema respiratorio, y ese problema respiratorio se tiene que rescatar con las puntas de oxígeno, con puntas de alto flujo, con mascarilla. Mientras más te tardas, más va a estar afectado el pulmón, menos posibilidades tienes de que necesites algún mecanismo más sofisticado como es un ventilador, y entonces las estancias se alargan mucho y el pronóstico se empobrece. Ahora, los hospitales están llenos. ¿Qué hacer, doctor? ¿Cómo conseguir una cama? Y una cama, vamos, estamos hablando de camas con respirador, porque, pues, con todo respeto, las camas normales, pues, en los casos avanzados o delicados no sirven para nada, ¿no? Esa es la gran angustia ahorita. La gran angustia es que tenemos pacientes que estamos buscándole camas en algún hospital, nos estamos comunicando para lograr que tengan la posibilidad de ingresar en un hospital. Los pacientes saben que no en todos los hospitales tienen la misma posibilidad de salir adelante. Entonces ahorita es por eso el llamado. El llamado es porque estamos en un momento clave en donde si te enfermas y tienes la mala fortuna de que no tienes una buena evolución, no hay lugares donde te puedan recibir. Esto está sucediendo hoy y sucedió el fin de semana, y la semana anterior lo empezamos a ver, y me angustia que vienen las fiestas decembrinas y que esto se puede prolongar por largo tiempo. Así es. Esa es la definición de colapso, ¿no, doctor? Cuando hay una demanda cuando hay una demanda sanitaria que no puede ser satisfecha. Así es. Aquí lo que sucede es que tú puedes tener muchas camas de hospital, que eso fue algo que se hizo en esta pandemia. Sí. Se hicieron hospitales no COVID, hospitales COVID, pero desafortunadamente no tienen la infraestructura para poder rescatar a los pacientes que tienen esta gravedad de enfermedad, porque es una enfermedad que requiere terapia intensiva, medicina crítica, requiere al neumólogo, al infectólogo, y eso no está disponible en todos los hospitales. Entonces ahorita esos hospitales que tienen esa capacidad de rescatar a esos pacientes están saturados. En camas a lo mejor puedes encontrar en algún lado, pero no tienen la infraestructura para sacarte adelante. Por eso se ha insistido tanto en que la saturación en cuanto a camas no es lo que debe de ser la medición objetiva de lo que está pasando. No. Es esas camas que tienen la facultad o la posibilidad de sacarte adelante. Esas hoy están saturadas. Ahora, doctor, esto del semáforo, yo ya creo que le faltaron el respeto a la misma autoridad sanitaria cuando este fin de semana dijo el doctor López-Gatell que ya era intrascendente el color del semáforo, porque el de la Ciudad de México yo creo que ya debería estar no en rojo, sino en morado. ¿No opina usted lo mismo? Que se deben haber tomado medidas como en Alemania, más fuertes, que cerrar a las 5, pero no se atreven por razones políticas, así se lo digo de plano. Es muy triste que en esta pandemia ha predominado los intereses económicos y políticos sobre la salud. Estamos hablando de vidas humanas. El que no se haga obligatorio el uso de cubrebocas, una medida que tú proteges a las demás personas. Si tú eres un portador asintomático y no usas cubrebocas, puedes causarle la muerte a alguien. ¿Cómo es posible que te multen por no usar el cinturón de seguridad y no te multen por no tener un cubrebocas, cuando sabemos que eso es la forma como se está dispersando la enfermedad? A lo mejor no le causas la muerte, pero sí le causas que él se enferme y que contagie a alguien más que también lo lleve a esto. Entonces, las medidas preventivas que no se han llevado a cabo, se tiene que obligar a la ciudadanía, a la sociedad civil a que se haga. El mensaje ha sido poco claro y cada quien ha tomado del mensaje lo que quiere. Si la enfermedad en muchos son asintomáticos, entonces ¿para qué me pongo un cubrebocas si yo sé que a lo mejor voy a ser asintomático? Sí, pero el asintomático contagia. Es solidaridad con la sociedad. Es una responsabilidad tuya para que te cuides tú, pero si tú te cuidas, cuidas a los demás. Entonces, esas medidas se necesitan hoy en forma estricta más que nunca. Así es, pero y a mí me parece ya, doctor, que es la locura, por dejarlo así, la peor de las locuras, después de acuerdo a las cifras oficiales, más de 1.250.000 casos y más de 113.000 muertos, estar discutiendo todavía, incluso a nivel oficial, ¿sí?,
los beneficios de usar el cubrebocas o no. Eso ya me parece eso me parece inenarrable. Pues para nosotros los médicos es frustrante, es decepcionante, pues sí nos enoja, hay que ser realistas, de que tienes jornadas de trabajo o a la angustia de estar viviendo con pacientes que están en su casa porque no encuentran hospital, y tienes videos de lugares en donde la gente está aglomerada, festejando, realizando actividades que podrían haber bien evitado el que haya contagios. Si hoy quieres a tu familia, hoy los tienes que cuidar y evitar estar con ellos si no convives con ellos en una forma continua. Es el mensaje esta Navidad, este mensaje, estas fiestas es: ¿quieres a tu familia? Cuídalos, no les regales nada, regálales salud. Y la salud es: evita estar en contacto con ellos y que les puedas ocasionar esta enfermedad. En este momento está saturado el sistema hospitalario, capaz de sacar adelante a un paciente. O sea, de salvarle la vida. Así es, de salvarle la vida. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos a punto de llegar a una cifra en donde 1 de cada 1,000 mexicanos va a haber fallecido por COVID este año. 1 de cada 1,000, según las cifras oficiales, que seguramente son muy por abajo de la realidad. Y además, doctor, en el tema de la letalidad, no sé si es correcto que diga letalidad, la relación de contagios a muertos es la mayor del mundo, de 10-1, doctor, el 10%, cuando el promedio es el 2.8. Así es, y esto realmente está dado porque no se hacen suficientes pruebas. Entonces realmente solamente le hacen pruebas a las personas que tienen síntomas. Deberíamos de trazar los que convivieron con esas personas para detectar a los asintomáticos. Lo estamos detectando únicamente a las personas que tienen síntomas. Y 2, si tú te vas a hacer una prueba y ya tienes síntomas y te traigan el resultado en 5 días, pues difícilmente vas a llegar a tiempo a un hospital. Y si además están saturados los hospitales, te están condenando a que no vas a tener posibilidades de salir adelante. Sí, ese es el círculo y le doy ese dato que acaba de dar nuestro compañero Héctor Herrera, que me parece que es el peor nivel del personal sanitario, el personal médico. México tiene el lugar número 1 de muertes. La cifra es 2,779 médicas y médicos, enfermeras y enfermeros muertos, doctor. El más alto del mundo, lo que habla de un equipo, de una protección insuficiente o deficiente. Y llegó tarde, además, porque los aviones llegaron cargados de equipo personal a mediados de abril, finales de abril. La pandemia empezó el 27 de febrero. Y sí, hay muchos lugares en donde por lo prolongado que está haciendo esta pandemia, pues los equipos empiezan otra vez a escasear. Es muy triste lo que se está viviendo a nivel del personal de salud. Preferimos que en lugar de que le den la medalla Belisario Domínguez al personal médico, le den un buen equipo de protección personal. Creo que eso vale mucho más que una medalla. Aquí lo que debemos hacer es cuidar a nuestros médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, todo este personal que ha dejado su vida en este año, en esta pandemia. Hemos perdido compañeros de años, compañeros de carrera, compañeros de trabajo. Es algo triste, es una catástrofe, no tiene otro nombre. Doctor, personal, hay que cubrir incluso personal de intendencia, que tiene que ver con los desechos, con la limpieza, camilleros, el personal que recoge los desechos, no sé, desde el camión de la basura, en fin, toda esta cadena, ¿no? Personas que están y que no se ven, porque el lugar en donde estás tiene que estar limpio porque hay alguien que limpia, y esa persona que limpia se expone a tener esta enfermedad, y se expone no solamente a tenerla ella, sino llevarla a su casa. No es solamente tener miedo de que te enfermes, sino tener miedo de que si tú te enfermas puedas contagiar a alguien de tu familia, y que ahorita, a pesar de estar trabajando en un hospital, no tengas dónde llevarlo. Eso está ocurriendo ahorita. Así es que, de veras, una súplica a todos a que se cuiden estos días y que cuiden a los demás estos días. Doctor, ahorita sí voy a hablar de tú, porque quiero hablar con el hombre, no con el médico, con el ser humano.
¿No tienes temor de que ocurra algo, de alguna amenaza, de alguna sanción? Digo sanción por decir algo. Algún que te digan, que te señalen, por la claridad que has tenido en esta pandemia, donde te has convertido en un referente crítico y realista de lo que nos está pasando? Son vidas humanas. Soy médico porque me formé para ayudar a seres humanos. Y si me toca educar, si me toca decir lo que pienso que está mal, no es ir en contra de nadie, es buscando la salud de la población. Soy orgullosamente un médico mexicano y mi obligación hoy es ayudar a la salud de México. O sea, hay personas a las que no les gusta, ese es otro asunto. No voy a dejar de hacerlo. Yo le tengo una gratitud y una admiración como médico y como ciudadano y como un personaje, repito, un referente fundamental en esta pandemia, que no te ha hecho otra cosa más que salvar vidas, entregarse a combatir como cientos de miles de integrantes del personal sanitario, del personal médico, ¿sí? Y hablar con la claridad que necesitamos que nos hablen y que oficialmente nos la han negado. Le mando un abrazo con mi respeto y con mi admiración, doctor Moreno. Muchas gracias y gracias por permitirme ser esa voz en estos medios que tienen tanta difusión y que pueden llegar a gente que tomando esas medidas se cuide y cuiden a otros. Porque estamos en colapso. Estamos en el peor momento de la pandemia. Gracias, doctor. Le abrazo con mi cariño, repito, y admiración y respeto. Es el doctor Francisco Moreno, Gracias. Director de Medicina Interna y jefe del tema COVID-19 en el Centro Hospitalario Médico ABC.